Hermanos, dos episódios que passaram esta semana foram bem tristes nesta semana. Dos episódios foram bem tristes em Estados Unidos. El miércoles, uma mulher foi violada em um trem de Pensilvânia. Por 8 minutos, esta mulher foi violada. Nadie hizo nada. Hasta que uma pessoa avisou a la policía e entonces arrestaron al violador. Un día después, el alcalde de Atlanta dice, y un episodio más triste. Mientras esta mujer estaba siendo violada, la gente estaba filmando en Facebook. Y después esta violación pasó ahí. 2 días después, la mayor de Atlanta habló que hubo un otro asesinato de 2 personas, un shooting. Y las personas, al invés de llamar 911, ellos estaban filming con sus celulares. ¿Qué tipo de nación es la nación donde estamos viviendo? ¿Qué tipo de pueblo, qué tipo de costumbres, qué tipo de nación somos nosotros? Hoy yo quiero leer con ustedes el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 34. Gracias. Los hermanos, y estas fueron las enchiladas de ayer, ¿verdad? Porque un pastor tiene que probar a ver si la iglesia va a ser bien, ¿verdad? Entonces, por amor las probé. Yo quiero meditar hoy sobre el tema la nación exaltada. Provérbios 14, 34 dice que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. En otra traducción dice que la justicia exalta la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. ¿Quién escribió eso? Fue Salomón, el hombre más sabio que ya existió. Y ustedes saben que Salomón él estuvo en el periodo de la historia de Israel que más fue bien sucedido. La pregunta que se hace es, ¿por qué hablar sobre naciones? ¿Por qué hablar sobre naciones, hermana Amparo? ¿Por qué, don Fernando, hablar sobre naciones? Por algunas razones. Primero, todo el principio de gobernanza de Dios se basa en naciones. Incluso Dios escogió su propia nación para de ella formar su pueblo. Génesis capítulo 5 ya enseña la tabla de las naciones. Segundo, Dios es un Dios de orden. Cuando las naciones se dividieron en Babel, capítulo 11 de Génesis, ya en el capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham y dice, yo te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las familias de la tierra y yo haré de ti una gran, ¿qué? Nación. Después, hermanos, Dios llama a Abraham, pero apenas una nación va a salir. Y nosotros vamos a entender hasta el final de esta predicación. Una otra razón para hablarmos de naciones es el calendario profético de Dios.
las naciones van a ser usadas en el fin de los tiempos. Es el posicionamiento de las naciones delante de Jesús, delante de su palabra, delante de lo que quiere Él, que va a establecer lo que va a pasar y va a sellar el destino de estas naciones. Joel capítulo 3, versículo 2, habla de esto. Dice que reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo. O sea que en el calendario profético de Dios, las naciones son un punto fundamental. Mateo capítulo 24, versículo 7. El Señor Jesús, hablando de los fin de los tiempos, Él dice que en el fin de los tiempos se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas las partes. Es exactamente lo que ya estamos viviendo. Las naciones, hermanos, son susceptibles a la voluntad, al poder, a la misericordia, al favor inmerecido de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 15. Nota lo que dice este versículo. Dice que las naciones son como una gota. Isaías 40, 15. Una gota, dice, una gota de agua que cae de un balde. Mira, Pedrito, que no dice que las naciones son como un mar. Para Dios, las naciones son como una gotita de agua. Las naciones tienen un papel profético. ¿Qué aprendemos entonces cuando pensamos en naciones del punto de vista bíblico? Número 1, hay un límite para la impiedad de las naciones. Y apunta muy bien esto que voy a decir ahora. Esto es muy importante. Hay una frase muy conocida que dice que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Pero déjame decirte, hermanos, aquellos que van a ser enviados al infierno no es el pecado, son los pecadores. Si Dios ama al pecador y Él odia al pecado, pero los que van al infierno son pecados, son pecadores. Y la Biblia trae algunos juzgamientos de Dios a naciones impias. Y ellos son corroborados no solamente por las páginas de la Escritura, pero también son corroborados por la historia. Por ejemplo, el diluvio. Todos pensaban Dios es un Dios boncito, amablecito, pero Dios es santo y justo y cada nación tiene que realmente prestar cuentas de su impiedad a Dios. Y todo el universo, todo el mundo, porque el diluvio fue universal, tuvo que prestar cuentas a aquel que todo ve. En Jerusalén, el año de 586, Babilonia estava para invadir. Dios avisou várias vezes. Dios enviou profetas. Ele enviou em la mañana, em la madrugada, a la tarde, a la noche, hasta que en 586 los hermanos y hermanas, nuestros queridos hermanos en Jerusalén, tuvieron que mirar a Babilonia por Nabucodonosor, atravesar las embarazadas con espada, porque despreciaron la corrección del justo. Después que Jesús se fue, después de predicar que aquella generación no iba a pasar sin juicio, Tito viene el año 70 a Jerusalén y él destruye la ciudad y destruye el orgullo de los judíos. Porque, hermanos, hay un límite para la impiedad de las naciones. ¿Quién somos nosotros hoy? ¿Quién es Estados Unidos hoy? Estados Unidos hoy es la nación del liberalismo, donde todo se puede, donde nosotros no podemos dar una nalgada en el niño cuando él sale del camino, porque él va a llamar 911. Somos la nación del paganismo. Déjame decirte que hoy
este movimiento llamado feminismo. Hay muchas mujeres y esto es un dato histórico, que hay muchos grupos hoy involucrados en el paganismo, ocultismo, hechicería, brujería. Somos la nación del postmodernismo, donde la realidad que yo quiero vivir, la verdad que yo tengo es mi propia verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad, pero la verdad no es una persona cualquier, la persona es Jesús. Somos la nación de 1 millón de abortos por año. Esto estoy hablando de datos oficiales. En América del Norte hoy, desgraciadamente, no se discute si se puede matar a un niño concebido por Dios o no. Se discute en cuántos meses, hasta cuántos meses lo podemos asesinar. Hay un límite para la impiedad de las naciones. Somos las naciones, somos hoy una nación de hedonistas que solamente busca el placer. Hoy los padres tienen que buscar a niñas y niños completamente borrachos a los 12, 13 años en las casas de sus amigos. Somos la nación de la pornografía. De aquí de Estados Unidos se distribuye pornografía para todos los países del mundo. Desgraciadamente, hermanos, hay un límite para la impiedad. Hoy Norteamérica no quiere saber de servicios en santuarios, en templos, en iglesias. Las iglesias están cada vez más vacías. Los lugares de adoración a todo cuanto sea Dios están llenos. La verdad es, escúchame bien, Dios está excluido de la agenda de Norteamérica. La Biblia ya fue afastada de las escuelas. Los púlpitos solamente un masaje de que todo va bien, de que todo es prosperidad. Y mientras esto va llenando la copa de la impiedad de las naciones. Jeremías capítulo 10, versículo 7. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones, porque a ti se te debe temer? Salmo capítulo 9, o Salmo número 9, versículo 17, dice: los impíos serán trasladados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Ahí quiere decir la sepultura y también quiere decir el lugar de los muertos, el infierno, hermanos. Há pouco tempo hubo uma matéria jornalística de uma das maiores redes de televisão de Estados Unidos, dizendo: realmente somos uma nação que nasceu bajo el cristianismo? E a resposta é: não somos uma nação cristiana. Eu quero dizer que há límite para a impiedade, não somente de Estados Unidos, como de todas as nações. Em segundo lugar, também do ponto de vista bíblico, eu tenho uma missão. Eu, você, cada um de nós individualmente. Eu sou, hermanos, e tu eres também, se eres lavado por Jesus, tu eres ciudadano del cielo. E tu e eu temos responsabilidades. Durante a história, Deus sempre usa seu povo para bendecir a las naciones. Há 4.000 anos atrás, Deus puso a José em Egipto para salvar aquela nação. Deus puso a José a Egipto para salvar não somente os hebreus, mas para ensinar que Deus todo puede, mesmo em uma nação impía e idólatra como Egipto. José, seu filho, se levantou como alguém maravilhoso. Deus levanta em Babilônia a Daniel, muchacho maravillosamente usado por Deus. E ele passa por el reino de Babilônia como muchacho sábio, lleno de la gracia e del poder de Deus, para interpretar sueños, para profetizar. Depois do império babilônico, Deus levanta a Neemias.
en el imperio medo-persa, y Dios usa aquel hombre para ir a Jerusalén, reconstruir los muros que estaban destruidos. Más tarde Dios llama a una niña huérfana llamada Esther para tornar-se reina de todo el imperio de Persia. Porque Dios tenía un plan, porque Dios quiere usar a ti y a mí en Troy's Glass, en tu escuela, en tu casa, en Perú, en la compañía que trabajas, en todos los lugares. Yo y usted tenemos una misión. Esther capítulo 4, versículo 14, dice algo tremendo. Me gusta este texto, porque Esther 4:14 dice del propósito que Dios tiene. Y él dice, si te quedas callada, Esther, en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, dice la palabra, fue para un tiempo como este ha llegado al reino. Quién sabe, Joel, es en este tiempo que Dios te ha puesto ahí en este business para cada persona decir, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. El apóstolo Pablo fue usado por Dios. Y ya en el Nuevo Testamento, todo el imperio romano escucha del amor de Jesús al apóstolo Pablo, mismo en cadenas. Yo tengo una misión. Primero de Pedro capítulo 2, versículo 9, habla ahora de un punto de vista espiritual. Dice, yo soy una nación santa, tú eres una nación santa. Hermanos, ¿cuál es, por lo tanto, la misión de Eduardo, de Don Fernando, de Frank? ¿Cuál es la misión de Lolita? ¿Cuál es la misión de Joshua? ¿Será que nuestra misión es asistir a estas desgracias, a estas catástrofes espirituales y también materiales, pasivamente? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es tu función? ¿O será que vamos a quedar como aquellos muchachos en el tren en Pensilvania que no hicieron nada por 9 minutos mirando a una persona ser violentamente atacada? Tenemos que predicar el reino de Dios y orar. Estar atentos. Ayer yo estaba en Home Depot haciendo unas llaves. Y el Señor me dice, yo te voy a llevar a hablar de Jesús para esta muchacha. Ella te va a hacer las llaves. Y yo me esperé un rato. Y el Señor me dice en mi corazón, esta muchacha está en confusión. Esta muchacha necesita de Dios. Y mientras ella hacía 4 o 5 llaves, el Espíritu de Dios me incomodaba. Yo dije, mira, aquí tiene una tarjeta, tú no tienes que estar sola, Dios es contigo, Dios te ama. Y ella me dice, pastor, como yo necesitaba escuchar esto. Yo voy a atender a este consejo. La gente está desesperada, mismo la gente que usted cree que está todo bien, todo bonito. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos da una chance de hablar para alguien y nosotros simplemente no hacemos? En segundo lugar, yo tengo que apuntar para el Rey de Naciones. Yo tengo que apuntar esperanza para la gente. El coro, el mensaje que se oye hoy, oh, es que está mal, estoy mal, pastor, esto está mal, estoy enfermo, tengo dinero, no tengo casa. Nosotros tenemos que decir, pero hay esperanza en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, yo tengo que vivir como un embajador de Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema, hermanos? Con nosotros. Atenta para esto. El gran problema que nosotros tenemos hoy como cristianos es que vivimos aquí como si fuéramos de aquí. Y como si todo terminase aquí. Pero definitivamente este no es el caso. Y ahí viene un dilema. Los que están en la estrada, los que están en la carretera, un poquito más de la vida, ¿verdad? Un poquito más como yo, Pastor Marcos, Pedrito. Hay una discusión que se dice, la separación
de la iglesia y del Estado. Hay que tener una separación de la iglesia y del Estado. Hermanos, yo quiero decir lo siguiente, en el nombre de Jesús. Dios nunca sugirió, Dios nunca hizo una sugerencia de separación. Pero ¿sabe por qué hace esto? Porque hoy la separación no es entre el Estado y la iglesia. La separación hoy es entre el Estado y Dios. Y nosotros tenemos un modelo, a mí me gusta la palabra, porque la palabra es la ruta fiel, la palabra es la ruta segura, la palabra es la receta infalible. Y dice el modelo del Viejo Testamento que Dios estableció un modelo de profetas, sacerdotes y reyes. No Vicente, tal vez en el futuro, otros reyes. El profeta escuchaba la voz de Dios. El sacerdote llevaba a este pueblo a cumplir la ley de Dios. Y el rey cuidaba del liderazgo civil y militar, juntos. Y usted me dice, o cualquier persona que te dice, no puede tener una persona que es político trabajando como político. ¿Por qué no? Yo te pregunto. Si no podemos tener un político en los lugares hablando de Dios, siendo testigos de Dios, ¿qué vamos a hacer con las páginas de la Biblia de Daniel, de José, de Nehemías, de Esther, de Pablo? ¿De qué? ¿Vamos a rasgar? Esto no es el problema, hermanos. El problema no es politics. El problema no es quién está allá. El problema no es nada. El problema son valores, conceptos. Usted sabe que quando reis, sacerdotes e profetas estavam juntos en el Viejo Testamento, todo era maravilloso. Eu me acuerdo que houve um rei que ele queria atacar a Israel. E o profeta dizia, mira, te vai atacar hoje por el norte. E o rei se defendia. E aí aquele inimigo ia, combinava todo com seus generales. E disse, agora vamos por el sur. E o profeta de Deus disse, mira, vão atacar por isso. E o rei se quedou enojado. E disse, que desgraça, porque quem é que está falando onde eu vou atacar? E um servo disse, mira, allá há um profeta que antes de que tu haga qualquer coisa, ele habla para o rei. O que quer dizer isto, irmãos? Um conceito poderoso. De que se as nações escuchassem a voz de Deus através de ti e de mim, de la igreja de Deus, se consultassem a Deus primeiro, muitas coisas estariam melhor. E eu não estou falando aqui de uma religião, eu estou falando de escuchar a voz de Deus. Assim, hoje, temos o Estado a um lado, a igreja ao outro lado, e nós outros deixando de ser embajadores de Deus. Pero quando consulta a Deus primeiro, o ofício de profeta, de sacerdote e de rei, todo está muito bem junto, cada um em sua esfera, pero todos dependendo de Deus. Amém, hermanos? Assim, o ideal é cada um em sua área, pero todos dependentes de Deus. E, em último lugar, do ponto de vista bíblico, as nações sempre existirão. Mira, Maribel. Não sei se você já escutou. Maribel, o mundo se vai acabar em fogo. Vai ser uma desgraça atrás da outra. Vão haver maremotos. E isto é verdade. Pero há um mito de que todo se vai acabar. E que nós vamos a ser seres angelicales brincando de nuvem em nuvem, tocando harpa. Esto é uma mentira. As nações sempre existirão, hermanos. Este é um mito. Todo será destruído. Habrá uma grande destruição, sim. E já estamos experimentando isto a cada dia. Solamente abra seus olhos. Pero lo que eu quero dizer es que Dios
va a reconstruir todo esto. Y la palabra en el griego cuando dice que el mundo se terminará, no es aniquilación, no es destrucción total, es renovación. Así que naciones siempre existirán. Vamos a mirar la palabra de Isaías capítulo 66. ¿Qué dice ahí? Dice que, pero yo conozco sus obras y sus pensamientos, ya llegará el tiempo, dice la palabra. 700 años de Jesús, esto fue profetizado, para reunir a todas las naciones y lenguas. Ellas vendrán y verán mi ¿qué? Mi gloria. Así que lo que la palabra nos dice es que va a haber sí diversidad de naciones. Tal vez en el cielo va a hablar portugués, no sé. Pero yo imagino que en el cielo se va a hablar árabe, portugués, mexicano, castellano, lo que sea. Porque el cielo es un lugar ilimitado de conocimiento. Y la palabra de Dios dice que usted y yo seremos reyes y sacerdotes. Yo no sé, hermanos, si usted me dice, pastor, uno de nosotros aquí va a ser rey en el cielo. Yo no sé, de alguna tierra, yo no sé de dónde es, pero yo sé que van a haber reyes y sacerdotes allá. ¿Quién sabe? Yo estoy aquí en la tierra, ¿verdad? Cerca de Pablito aquí, estoy delante de un rey, no sé. ¿Quién sabe? Estoy cerca de una reina, ¿verdad? Yo no sé. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, ¿qué dice ahí? Apocalipsis 26 dice que Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos. Y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Esto es Isaías 2:4. Está bien, está bien. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Y el próximo capítulo, disculpe algo, en Apocalipsis, va a decir de esto que bienaventurado es santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre esto la segunda muerte, que es el infierno, no tienen ningún poder, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios de Cristo y ¿qué? Y reinarán con Él. Pastor, es solamente por el milenio. ¿Será? No creo. Yo creo que Dios está separando reinas. ¿Ya pensó, Lupita? Como una reina ahí, y el Señor llega para Lupita. Hey, Lupita, fuiste fiel, cantó para mí ahí. Yo te miraba orando y sirviendo. Mira, este es el país que tú vas a gobernar. Lupitópolis. ¿Ya pensó? Vamos a ser reyes y sacerdotes. Dice la palabra de Dios, hermanos. Uno quiere pensar, no, porque lo que va a pasar es lo siguiente, y ya no voy a tardar mucho. Yo quiero que los hermanos entiendan esta cosa de las naciones. Cuando Dios viene, Eduardo, dice que la nueva Jerusalén va a venir. La Biblia no dice, vi subir para el cielo los remidos. No, la Biblia dice, vi bajar del cielo la nueva Jerusalén. Usted va a subir cuando te mueres en el espíritu, está bien, pero después va a bajar la nueva Jerusalén. Y va a haber naciones aquí. Dios no va a destruir todo, van a haber naciones. Mira lo que dice Sofonías capítulo 2, versículo 11. Dice, temible será Jehová contra ellos, los enemigos, porque hará que todos los dioses de la tierra vengan a menos. Cada uno se postrará ante él desde su lugar en todas las costas de las naciones. Todos van a postrarse delante del Rey Jesús. Revelación capítulo 15, versículo 4. Dice así, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tu juicio ha sido manifestado. Así que, vamos a pensar en Ciguatanejo, ¿verdad? El paraíso de la tierra, ¿verdad? El segundo, el primero está en Brasil. Pero vamos a decir, Ciguatanejo, ¿usted piensa que Dios va a destruir todo? Imagina aquelas praias maravillosas de Guatemala, hermanos. Yo nunca estuve allá, pero yo sé que hay praias maravillosas. Imagina las cosas, los tesoros todos de Amazonia, de Costa Rica, de Perú.
Você crê que Deus vai destruir isto todo? Eu creio que Deus vai renovar. E sabe o que vai passar? Vai sair caravanas e caravanas de Estados Unidos para adorar a Deus em Jerusalém. Vão vir caravanas e gente de Estados Unidos, de Brasil, para ir a Jerusalém. E diz a palavra que Jerusalém será a capital para todas as nações. Eu me quedo pensando em Nigeria. We have a Nigerian here today. Você crê, irmãos, que Deus vai cancelar quem somos? Deus vai usar quem somos para a sua glória. Mira o que diz Jeremias 3:17. En aquele tempo, mira onde vai estar o trono. Em Jerusalém chamarão trono de Jeová todas as nações. Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, hasta Goianópolis, Goiânia, Amorinópolis, Resende, se vai postrar delante de Jerusalém por causa do nome de Jeová e se congregarão. Estamos falando, hermano, de nações. Nós estamos falando da igreja del Nazareno, presbiteriana, bautista, pentecostal, assembleia. Estamos falando de nações que alaban a Deus e não andarão mais segundo a dureza de su malvado coração. As gangas de México, de Estados Unidos, de Brasil, não mais existirão. Vamos adorar a Deus como nação santa. Esta é uma das principais razões por as quais temos que invertir em missões. Hermanos, o Salmo 33:12 diz o seguinte: bienaventurada a nação de la qual Jeová es Deus e o pueblo al qual escogió como posesión suya. E eu e você temos que saber se as coisas vão a piorar pouco, pero vão a empeorar para melhorar. Amém, hermanos? Você e eu não podemos perder a esperança, porque somos embajadores de reino eterno. Agora eu quero volver, para terminarmos, ao versículo 34 de Provérbios 14, que diz: la justicia engrandece a la nación, exalta, una nación exaltada, es lo que tiene justicia, lo que tiene rectitud, lo que tiene santidad, lo que tiene righteousness. Então, temos duas opções: santidade e justiça, sendo uma nação exaltada, ou pecado e iniquidade, sendo uma nação perdida sem Deus. Pero eu sei o que Deus quer, porque está em sua palavra, livro de Revelação 5:9, e com esto vamos a terminar. Revelação 5:9, eu queria que todos leêssemos comigo este texto, porque esto tem que ver contigo e comigo e com todos nós outros. Vamos a ler juntos. Ellos entonavam um cântico novo, dizendo: digno eres de tomar el livro e de abrir sus sellos, porque tu fuiste inmolado e com tu sangre has redimido para Deus gente de toda raça, lengua, pueblo e nação. Amém, hermanos? Somos redimidos. Vamos estar para sempre em la presença de Deus como nações. Eu não sei quantos reis e sacerdotes há aqui hoje. Não sei. Lo que eu sei é que a promessa de Deus nunca se deixou de cumprir. Amém. Uma nação exaltada é uma nação que sabe que há límite para a impiedade das nações. Uma nação exaltada tem pessoas que são fieles. Uma nação exaltada sabe que todas as nações, al final, santificadas serão